una vez una ciudad, la llamada Ciudad de los Pozos. Era la única en el planeta Tierra donde no la habitaban seres humanos. Sí, así como lo escuchan, era una ciudad llena de pozos, pozos vivientes, pozos vivos, que se diferenciaban entre sí no solamente por su ubicación, sino por su brocal. El brocal es el tamaño de la abertura que tiene el pozo que lo conecta con el exterior. En este caso, como en toda la raza humana, contaban también con sus distintas divisiones a nivel clase social y a nivel jerarquías. Por consiguiente, había pozos ostentosos de mucho poder económico y había pozos muy pobres. Había pozos que su brocal era de mármol, otros era de piedras preciosas, otros contaban con ladrillos, unos más humildes con madera y otros que solamente el borde era el pozo pelado de tierra. Llegó un momento que dentro de la comunicación que tenían unos con otros, de las ciudades humanas llegó una moda. Una moda que tenía que ver con que lo más importante era el contenido, era nutrirse de contenido interior por encima de lo exterior o superficial. Para ello, cada pozo, de acuerdo a su calibre y a su estatus social, se empezó a llenar de lo que en realidad sentía que necesitaba y se identificaba. Había pozos que se llenaron de herramientas, otros de joyas, de oro, de electrodomésticos, de muebles. Había pozos que le encantaba el arte y se llenaban de cuadros y de pinturas. Y los que desarrollaban mucho su intelecto estaban llenos de libros. De repente, en esa extensión tan grande, en un lugar más bien lejano, había un pequeño pozo que veía lo que iba pasando a su alrededor. En la medida que los pozos llenaban su contenido, la única manera que tenían para seguir incorporando bienes a su interior era ensancharse. Este pozo lo que divisaba que si seguían ensanchándose, se iba a unir un brocal con otro y iban a terminar perdiendo su propia identidad. Por eso lo que decidió es crecer, pero crecer hacia lo profundo. Pero para crecer hacia lo profundo, en todo caso no le quedaba otra alternativa que vaciarse. Al vaciarse, lo primero que sintió fue miedo y tuvo el coraje de encararlo. En la medida que se desprendió de lo que había en su interior y los demás pozos fueron tomándolo, él fue hacia la profundidad. Un día, un hermoso día, llegó a un lugar donde de repente empezó a surgir desde lo más hondo agua. Nunca había pasado esto en la ciudad. Fue tanta la alegría que salpicó sus paredes, bañó todo el pozo por dentro, el agua fue saliendo hacia afuera, generando todo un espacio como un oasis, un paraíso ante un lugar desértico. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Le plantearon si era un milagro y él dijo, no, ¿qué milagro? Lo que yo hice es bucear en la profundidad de mi interior. Los demás pozos quisieron tomar esta posibilidad, pero ante la decisión de tener que vaciarse, no lo hicieron y siguieron en su mismo camino de saturación interna. Otro pozo a la distancia lo vio, lo imitó, hizo lo mismo, logrando el mismo resultado. En un momento se encontró con agua y al primero de ellos, que había sido denominado el vergel, con alegría no solamente compartieron esa comunicación exterior, sino que llegó un punto que esas aguas en su interior se cruzaban y se dieron cuenta que estaban nutridas por el mismo río subterráneo.
De ahí que en la medida que sacaban agua tenían más. Estos pozos encontraron una segunda forma de conocimiento interno y de comunicación. Con este hermoso cuento gauchesco, por llamarlo de alguna manera, de este monje benedictino Mamerto Menapace, que en la actualidad cuenta con 79 años, famoso escritor santafesino que en sus libros, en sus poesías, en sus escritos, nos invitan a bucear sobre su interior y en este caso a ir hacia nuestra profundidad y tener el coraje de vaciarnos para poder dar a su vez lo mejor de nosotros mismos. Le quiero dar la bienvenida a nuestro encuentro número 123 de Emprender Hoy. Este cuento parece que hubiera surgido a la medida de una pregunta que nos hicieron la semana pasada y que se relacionaba con que comentemos y si conocíamos lo que era un curso de milagros. Un curso de milagros es, o conocido como UCDM, es para denominarlo como un completo programa espiritual de autoestudio. Es un libro publicado por la psicóloga estadounidense Helen Schucman, que era agnóstica, profesora de la Universidad de Columbia en Nueva York, quien recibió una voz interior que le dictó estos libros con un contenido extraordinario, dividido en 4 secciones, de los cuales una de ellas es el libro de los ejercicios, que cuenta con 365 ejercicios para hacerlos uno por día y se pueden arrancar durante cualquier momento del año y que tienen por objeto precisamente ese trabajo interior de deshacerse, de vaciarse. Ese compromiso interno, lección tras lección, realmente ha sido fuente de estudio para varios de los protagonistas de este programa y de referentes a nivel mundial, como son Sergi Torres, Borja Vilaseca, el psicólogo español Enrique Corbera, el creador de la biodecodificación. Y en este punto nos encontramos a la hora de que ellos no solo que han estudiado, sino que lo han difundido a nivel mundial, y nos encontramos con una herramienta de superación personal, de análisis, de introspectiva extraordinaria para poder avanzar y salir adelante. Bueno, aprovechamos el cuento, nos encontramos y difundimos también el curso de milagros, y con esto les invito a que nos vayamos entrando en otro de los grandes temas que nos acompañan en el desafío de pensar en el segundo bloque de nuestro programa de hoy. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector, con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa.
podés cansar de despertarte antes de que salga el sol. De los gritos de tu entrenador. De no quedar seleccionado en las audiciones. De que el revés no entre. De que no escuchen tus ideas. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Sakichi Toyoda es el protagonista del segundo bloque del programa de hoy. Este inventor japonés, emprendedor, ingeniero y economista nació en 1867 y falleció en 1930. Y este nombre tal vez no les diga nada, pero si le hablo de una de las automotrices más grandes del mundo como Toyota, tal vez les empiece a causar interés en conocer su historia. Hijo de un carpintero pobre y de una tejedora, Sakichi se convierte en el rey de los inventos en Japón, en el padre de la revolución industrial japonesa. En 1933, ya antes de fallecer, junto con sus hijos, invierten. Después del 1891 inventa un telar mecánico, y que es el primero que se crea en Japón, y crea una industria textil que después la vende, una de las más importantes del mundo, que después la vende, y con ese dinero invierten en la industria automotriz junto con sus hijos, y cambiándole el nombre al apellido en las últimas letras de Toyoda pasa a ser Toyota. Hay varias versiones que determinan cuál fue el motivo, en la acentuación, en la manera de pronunciarlo, en entrar en otros mercados. Así que lo que quiero trascender y relacionar con el desafío de pensar, no solamente presentar al personaje, sino hablar un poco de el método que crea de los 5 porqués. Este método hace referencia precisamente a la búsqueda de la causa raíz de los problemas, y lo incorpora en la industria. Este método lo crea y lo incorpora en la industria para poder saber realmente y favorecer los procesos y ver las causas de los errores de su desarrollo desde el punto de vista manufacturero. Nosotros nos encontramos con el tema de las preguntas. A la hora de pensar, a la hora de este desafío que los venimos invitando a través del programa, hacemos referencia a que la importancia está en las preguntas. Y es algo que de alguna forma hemos perdido. De niños teníamos esa curiosidad natural que nos hacía estar permanentemente preguntando por qué. ¿Y quién habrá matado esa curiosidad? ¿Qué habrá sido la educación? ¿Nuestras familias? ¿Los prejuicios? Algo hizo que dejáramos de preguntar. Algo hizo que se empezaran a premiar las respuestas más que las preguntas. Y las preguntas en nuestra educación formal son fácticas, que se pueden resolver a través de la búsqueda de hechos, de datos, de investigar un poco y en todo caso dar las respuestas.
y no se hacen y no nos enseñan a hacernos preguntas para pensar. En este caso, Sakichi tenía una frase inclusive que decía que el problema y la falla no estaba dado en las personas, sino en los procedimientos. Y para eso estableció esta regla que después la utiliza el marketing y determinadas disciplinas y que queremos aprovechar a través del programa en planteársela para que lo tomen como referencia y que vayan interrogándose para saber realmente cuál es la causa de sus problemas. Yo les voy a dar un ejemplo que es muy común para el mundo emprendedor. Es muy común para las pymes, para los negocios o para cualquier familia. En todo caso, que se tiene que reunir, que tiene que dialogar. Lo difícil que es dialogar, llegar a puntos en común. Y vamos a utilizar el método de los 5 por qué. Los 5 por qué lo que significa es ir preguntándonos a través del por qué varias veces hasta llegar a la causa. Puede pasar que encontremos la causa raíz en el cuarto por qué. Puede llevarnos algunos más. Pero así es como lo tomamos como referencia, insistir, insistir, insistir. Y yo les traigo a colación un caso típico que se nos da habitualmente y yo lo vivo de manera personal en lo que representan las reuniones en las empresas, las reuniones con los emprendedores. Y vamos al primer problema, que sería que las reuniones, nos reunimos para dialogar en familia, en las empresas, con los equipos y decimos que las reuniones son improductivas. Que se pierde mucho tiempo. Ahí entraría el primer porqué. ¿Por qué la reunión es improductiva o por qué se pierde mucho tiempo? La primera respuesta sería que porque nos cuesta cerrar los temas y hablamos uno antes que el otro. ¿Y por qué? Ahí vamos, seguimos con los por qué. ¿Por qué cuesta cerrar los temas y ir con uno antes que el otro? Porque todos queremos hablar y no nos ponemos en todo caso de acuerdo en el orden en que lo hacemos. ¿Y por qué todos quieren hablar y no se ponen de acuerdo en cuanto al orden que tienen que manifestarse? Porque no existe orden del día. ¿Y por qué no existe orden del día? Y porque antes de la reunión no tenemos claro qué es lo que vamos a hablar, cuáles son los objetivos y a partir de ahí establecer un orden temático. Bueno, después del quinto porqué llegamos a encontrar la causa raíz del problema y podemos abordar la solución, que es precisamente generar un acta, un orden del día donde de manera preexistente yo preparo los temas y sé con lo que me tengo que sentar a compartir, a exponer, a dialogar y obtener ese aprovechamiento del tiempo tan deseado. Así de sencilla esta técnica, yo los invito a que lo lleven a cualquier situación de su vida, cualquier problema de la vida cotidiana y que profundicen con los por qué. No se queden con el primero, sigan y van a ver en la profundidad de su propio pozo con lo que se encuentran. Bueno, nos vemos después de la pausa en nuestro último bloque del programa de hoy. Te podés cansar de despertarte antes de que salga el sol, de los gritos de tu entrenador, de no quedar seleccionado en las audiciones, de que el revés no entre, de que no escuchen tus ideas. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable.
La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. Si yo tuviera apenas una hora para resolver un problema y que de la solución de ese problema dependiera mi propia vida, yo gastaría los primeros 55 minutos en identificar cuál es la pregunta adecuada. Y una vez que la tengo clara, los 5 minutos restantes bastarían y me sobrarían para resolver el problema. Esta frase ¿a quién corresponde? A nuestro querido amigo Albert Einstein. Es decir, que no estamos descubriendo nada nuevo a la hora de invitarlos a hacer y hacerse preguntas. Es un arte el hecho de preguntar. Es un arte que nos conecta a nivel humano. Es el arte que nos permite ir hacia la empatía, ponernos en el lugar del otro. Es el que nos abre una ventana en el alma para poder llegar a las necesidades de otro hermano y poder abrazarnos y seguir adelante. Es importante que nosotros en este programa no vamos a profundizar, lo dejaremos para el próximo si Dios quiere, en determinados tipos de preguntas que, como hoy largamos el método de los 5 por qué, que les permitan tener herramientas y les sean accesibles a la hora de desarrollar su propio emprendimiento, a la hora de vender. Hemos hablado muchas veces de lo que eran los sondeos abiertos, los sondeos cerrados, las preguntas que generan conexión, las que tienen por objeto una apertura a nivel emocional. Bueno, vamos a seguir profundizando sobre este tema, pero es clave que lo tengan presente, porque es lo que nos permite tomar las decisiones correctas en nuestra vida y es la llave que abre la posibilidad de pensar de una manera diferente. No quiero cerrar el programa de hoy sin antes hacer una reflexión sobre uno de los temas que nos llegan de manera más frecuente y en la semana se dieron con más fuerza, que es la posibilidad o la imposibilidad, en todo caso, de concretar emprendimientos a nivel familiar, porque se quejan precisamente los padres de los hijos, los hermanos entre sí, los hijos de los padres, que no pueden trabajar juntos. Bueno, espero que con el bloque anterior se puedan llegar a preguntar el por qué. Y no podemos trabajar juntos porque en realidad nos peleamos. Bueno, ¿por qué se pelean? Y nos peleamos porque mi hermano tiene un carácter y yo tengo otro. ¿Y por qué él tiene un carácter? No, porque él es muy ansioso y yo en realidad soy más pensante. ¿Y por qué vos sos más? Y bueno, porque yo salí de mi papá y él salió de mi mamá.
¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta darnos cuenta que en todo caso necesitamos ayuda. Y nos tenemos que dar cuenta que no es que no podemos juntarnos a trabajar en familia, sino que no queremos ir hacia nuestra causa raíz y no somos conscientes que en realidad es mucho más fácil desarrollar, y más desde el origen, un emprendimiento familiar con los recursos que se tienen, con el acompañamiento y basándonos en lo positivo del mismo, viendo lo realmente importante que es poder unirse en familia, y realmente tiene menos riesgos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal, que tener que endeudarse o tomar empleados. Entonces es un momento muy importante, yo creo, porque recibimos muchas inquietudes en este aspecto, de que hay que sentarse a pedir ayuda para aprender a dialogar y para no ver solamente lo negativo, salir de esa variante de pensamiento y analizar cuánto tiene de positivo trabajar en familia. Y que en todo caso, si yo logro superar esos obstáculos a nivel emocional, o puedo ceder, puedo negociar y puedo ampararme en ese amor que nos une, realmente estamos en posibilidad de generar resultados y en muchos casos que permitan que ese emprendimiento siga adelante. Porque lo que no somos conscientes muchas veces es la cantidad de familias que quedan en el camino en cuanto a su desarrollo, por estas razones que venimos nombrando. Bueno, es un placer como siempre encontrarnos semana tras semana, invitarlos a que si les gusta el programa, que se suscriban por YouTube, que lo compartan, que permitan que otros también tomen estas mismas herramientas y que nos ayuden de esa manera a difundirlo. Los despido con un abrazo de corazón, con el agradecimiento de siempre a todos los que nos acompañan, a todo el equipo de Emprender Hoy, y los invito a que nos reencontremos dentro de una semana. Hasta la próxima.